la charla, como habíamos previsto, se refería a navidades saludables, sobre todo desde el punto de vista alimentario, para que fuera saludable la Navidad y ecológica, casi que tendríamos que convertirla en otra clase de fiesta mucho menos consumista. Pero yo a eso no voy a dedicar, o sea, al exceso de paquetes, regalos, luces, etcétera, etcétera. No voy a dedicar más tiempo que este momento porque una hora tampoco da para tanto. Y me centro básicamente en lo alimentario. Como la alimentación y en realidad las reuniones familiares de todo tipo, de Navidad y de cualquier época del año, pasan por la mesa, por la comida y por la bebida, es decir, son acontecimientos sociales. Yo la primera recomendación que haría cuando nos reunimos con familias que muchas veces o algunas veces estamos mucho tiempo sin ver, pues sería evitar los temas de conversación que van a generar desacuerdo y enfado, porque es muy malo comer enfadado y beber enfadado, sienta muy mal, y porque además, para una vez al año que nos juntamos, no nos vamos a pelear. Por lo menos esa sería mi opción. Luego, quien quiera hacer campaña de lo que sea, pues libre de hacerlo. Entonces, empiezo con los entrantes, lo que se llaman entrantes o aperitivos, que no llega todavía a ser ni primer plato, sino son las cosas que se ponen para picar antes de la comida. Y suelen ser básicamente, bueno, no he puesto las aceitunitas y otros canapés, pero son básicamente proteicos, a veces grasos, pero bueno, de los 4 o 5 ejemplos que he puesto aquí, tenemos gambas, langostinos, jamón, huevo y las croquetas, que muchas veces, aunque tienen un envoltorio más de hidratos de carbono, suelen estar, pues ser de jamón o de carne o de pescado o de queso, incluso a veces de verdura. Y en la masa, tradicionalmente, pues una bechamel espesa que se suele hacer con harina y leche y otros ingredientes. Los huevos rellenos, pues ya en sí los huevos son proteínas y suelen estar rellenos de atún o de bonito, que es también proteína, pero para dar color se suele poner algo de verdura. Estos son los entrantes como más habituales. Y si me equivoco, es bueno interrumpirme y decir, no, 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 pero en mi casa lo que hay es tal cosa. No he puesto el queso, que suele ser otro entrante habitual. Y si no me interrumpe nadie, pues paso a la siguiente, que son alternativas a esos entrantes. En realidad, estos aperitivos o entrantes son para entretenernos. Llegamos y no tenemos hambre, pero bueno, nos sacan algo de beber, que suele ser alcohólico, salvo para los menores de edad, y entonces para no beber con el estómago vacío, comemos algo. Entonces, cosas que podemos ofrecer y aportar como entrantes menos proteico, porque en nuestros días suele haber un exceso de proteínas, sobre todo de proteínas animales, en las dietas occidentales. Luego, en lugares donde escasea el alimento, escasea tanto la proteína que hay enfermedades como marasmo o malnutrición proteica. Pero eso en nuestras sociedades occidentales desarrolladas es muy difícil que ocurra, salvo anorexia o veganismo mal llevado. Es muy raro que ocurra. Entonces, las alternativas que propongo, digamos que en la parte izquierda de la pantalla lo que veis son alternativas crudas, bastoncitos de verduras crudas. Ahí aparecen zanahorias, apio y calabacín. También se pueden hacer
de pepino en otra época del año porque no es tiempo de pepino. Sí que se puede hacer de hinojo, de remolacha, de endivia, trozos de endivias cortadas a lo largo, que se pueden mojar en diferentes patés o salsas vegetales. Ahí aparece una de aceituna, otro de aguacate y otro de remolacha. Se pueden hacer de pipas y remolacha, de pipas de girasol o de pipas de calabaza o incluso de avellanas o de almendras según presupuesto y gusto. Y en la parte derecha de la pantalla, arriba del todo a la derecha, tenemos lo que yo llamaba croquetitas de garbanzo y otra también se llaman falafel. Se pueden hacer bien grandote, como de unos 10 centímetros de diámetro. La propuesta mía sería hacerlos pequeñitos, de unos 3-4 centímetros de diámetro, como cucharaditas pequeñas de la masa que se echa en aceite hirviendo, y es menos entretenido que las croquetas tradicionales porque no lleva una bechamel que luego se deba enfriar, sino que es directamente un triturado de garbanzos previamente remojados o de agua con harina de garbanzo, cebolla, ajo, perejil y sal y las verduras que se quieran añadir. Y luego lo único que hay que hacer es lanzar al aceite hirviendo cucharadita con el aceite no demasiado fuerte porque a la vez que se fríe por fuera, eso es garbanzo crudo y se debe cocinar por dentro. El garbanzo crudo, si no, sería bastante indigesto. Con harina de garbanzo, una masa parecida pero más líquida, se hacen estos trocitos de coliflor, que puede ser coliflor o pueden ser brócoli o pueden ser hojas de remolacha enrollada, puede ser romanesco también, incluso hojas de col. Se rebozan en esta masa y esto en vez de frito está horneado. Es menos entretenido porque una vez que se ha metido en el horno ya no hay que estar constantemente echándole el aceite y sacándole el aceite como lo que se hace en la sartén. Y también son muy atractivos y apetitosos. Y abajo del todo son lonchas de calabacín, que es verdad que no es tiempo de calabacín, pero sí que tenemos, en la ortiga tenemos calabacín en esta época del año, de invernadero ecológico. Estas lonchas de calabacín están hechas a la plancha y luego se han rellenado con salsa, una especie de mayonesa de pipa. También puede ser una salsa de queso cuando no es algo que tengamos que ofrecer a veganos o a intolerantes a la lactosa. Y ya paso a los primeros platos y no sé si tenéis algo que comentar, no he oído nada. ¿Me salgo o sigo? Sí, siga, siga. Sigo, vale. Pues paso a los primeros platos. Los primeros platos, yo recomendaría que si estamos a mediodía, sean alimentos, verduras crudas y alimentos crudos. Y si es de noche, pues que sean cosas cocinadas. Entonces, una de las propuestas de primer plato, si no se ha puesto como entrante, pues son estos palitos de verduras que se remojan en salsas diversas, que pueden ser vegetales o también puede ser un paté de caballa o de sardina o un tapenade que se hace con anchoas y aceituna. Bueno, salsas de estas se pueden hacer, el hummus igualmente. Aquí a la derecha tenemos una especie de ensalada con aguacate, mango, pipas y bueno, en el centro aceituna. Y las verduras que deberían ser estrellas en la fiesta, y si no lo son, pues ya lo serán después de la fiesta, son la escarola, la chicoria y la endivia, que yo aquí en la foto aparecen crudas, pero que se pueden comer también cocinadas.
¿Por qué digo que deberían ser estrellas? Porque son ricas en alcaloides amargos que van a ayudar a la digestión y sobre todo a la detoxificación hepática, al hígado. Un exceso de comida y de alcohol va a ser trabajo extra para el hígado. Entonces, aportar nutrientes que le ayuden a hacer ese trabajo extra es una buena estrategia para llegar al final, llegar sano al día 7 de enero. Entonces, yo me centro con estas recomendaciones, no me centro en que cojamos o no cojamos kilos, eso no es tan importante. Me centro en que lleguemos al final con una buena capacidad digestiva, porque cuando un hígado está intoxicado vamos a estar muy cansados y de mal humor. Son los dos síntomas más relevantes. Entonces, no son buenas formas de acabar la fiesta. Entonces, está bien, como además está rico el contraste entre los sabores así un poco frescos, pero un poquito amargos de la escarola, la chicoria y la endivia, con el mango, por ejemplo, el aguacate o la zanahoria, la remolacha, con otras verduras, pues se puede ofrecer esto como primer plato, si es de día. Si es de noche, yo opto más por, vamos, y recomiendo más las cremas y caldos vegetales, desde un caldito del puchero, una sopa de cebolla a la francesa, que lleva caldo, lleva pan cortado, que suele ser pan asentado de varios días tradicionalmente. Se tuesta un poco y se va emplatando la sopa de cebolla con el pan y con queso rallado o queso en loncha, y se hornea un poquito. Cremas pueden ser de qué sé yo, de alcachofa, de setas, de champiñones, de cebolla con shiitake, bueno, de las verduras, incluso de endivia se puede hacer con cebolla sofrita, y endivia se puede hacer una crema deliciosa. La escarola y la chicoria también están ricas cocinadas. Y claro, quien quiera esto le puede añadir jamón, como no. Aunque yo recomiendo siempre que el jamón bueno, el de Maladúa que tenemos en las tiendas, o un jamón bueno de bellota, es mucho mejor comerlo crudo que cocinado. Pero siempre a una sopa, ya en el plato se le puede añadir un poquito de jamón picado para quien le guste, y seguro que está riquísimo. Arriba a la derecha os he puesto las legendarias alcachofas al horno, que están deliciosas, son muy fáciles de hacer, dan poco trabajo, que lo único que lleva es que no hay ni que pelarlas. O sea, se golpean un poco sobre la mesa para que abran, después de lavarlas se les corta el tallo y se hornean con ajo y aceite. Y es, bueno, un plato delicioso. Eso en cuanto a los primeros platos. ¿Alguna pregunta o me meto ya con los segundos platos? No, no tengo preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? No. Vale, sigo. Segundo plato. Segundo plato tradicionales. Aquí he puesto el pavo, que puede ser o no relleno. He puesto merluza a la marinera y carrillada. Hay muchos más platos posibles, todos los mariscos del mundo, etcétera, etcétera. Lo que es curioso en la presentación, estos son menús, propuestas de menús navideños que me he bajado de internet. A mí me enseñaron en la carrera que en un segundo plato proteico, así de proteína animal, la tercera parte del plato, del volumen del plato, una ración parecida a nuestra palma de la mano, debería ser la carne, el pescado o el huevo, la proteína animal. Y los 2/3 del plato restante debería ser una guarnición de verduras. Pues ya veis que en dos de los platos, o sea, en la carrillada directamente no hay verdura, lo que hay son patatas. El
pavo está adornado con unas uvitas y un poquito de lechuga, pero que está claro, y el romerito, pero eso está bastante claro, que nadie se lo come, que está ahí de adorno. Y el pescado, pues tiene las ramitas de perejil también de adorno, y puede que en total, entre lo que vemos y lo que no vemos, haya 10 o 12 guisantes, que claramente es muy inferior, la cantidad, la proporción es muy inferior al tercio del plato. Entonces, otra opción para volver saludable estos segundos platos tradicionales es que además de esa ración de carne, haya una abundante guarnición de verduras. Otros segundos platos, cuando tenemos comensales vegetarianos o veganos, pues tenemos la posibilidad de hacer las tradicionales tortillitas de camarones o de bacalao. Las que aparecen en las fotos son de camarones y eso se hace con harina de garbanzo y algo de harina de trigo. Cuando hay problemas con el gluten, se puede sustituir la harina de trigo por harina de arroz o de avena o de centeno. Y sí, bueno, si hay problemas con el gluten, solo puede ser harina de arroz más la de centeno, más la de garbanzo, o harina de sarraceno con harina de garbanzo. El ajito, el perejil, la cebolla, y si no queremos poner proteínas animales, bien porque es de noche y no queremos cenar animales, o bien porque tenemos algún comensal vegetariano, pues se pueden añadir verduritas picadas, las que se tengan, a la masa y freírla de la misma forma que se hacen las tortillitas de camarones. Abajo a la izquierda tenéis un pastel de verdura tipo quiche. Eso se puede hacer con una base de masa o directamente la mezcla de verdura, bien con huevo, cuando se quiere comer huevo, o si hay intolerancia al huevo, se puede hacer una masa de agua con harina de garbanzo, o de agua o de caldo de verdura con harina de quinoa o con harina de sarraceno, y queda muy rico también. El aceite de oliva que no falte en ninguno de estos preparados. Incluso lo que se ve arriba a la derecha es la tradicional galette bretona, que son las crepes saladas de sarraceno, que también tradicional. Y lo que hay abajo a la derecha es una base de tarta o de quiche hecha con sarraceno y harina de arroz. Bueno, en la crepe, en la galette que veis, se ha rellenado, eso se hace solo con la receta tradicional bretona, es agua, trigo sarraceno o harina de sarraceno. Ellos le ponen mantequilla, sal y a veces un huevo batido para toda la masa y otras veces sin huevo. Yo cambio la mantequilla por aceite de oliva y está muy rico, muy rico. Se le pueden echar especias o no. Y bueno, en el relleno en este caso tiene champiñones y huevos, pero se pueden poner espinacas, se pueden poner hojas de remolacha, se puede poner pescado, se puede poner queso, se puede poner solo verdura. Os recuerdo que el sarraceno es un pseudo cereal, igual que la quinoa y el amaranto, y que igual que la quinoa y el amaranto tiene proteína completa, con lo cual no necesito combinarlo con nada para que mi comida sea completa, tenga un buen aporte en la composición de aminoácidos. Y si no hay preguntas, paso a la siguiente. Más propuestas de segundo plato. Calabacines rellenos, que se pueden rellenar de solo vegetal, o se pueden rellenar con huevo y queso, o con pescado y queso, o con carne y queso, o con vegetal y queso, incluso con cereal, con arroz o quinoa. Hay 1000 opciones para los calabacines rellenos.
Luego a la izquierda he puesto los cardos porque también, igual que las alcachofas que aparecían antes, ¿dónde he puesto yo las alcachofas? Ah, las he puesto como primer plato. Puede ser un primer plato o puede ser un segundo plato, o sea, puede ser una guarnición que acompaña a un segundo plato, la alcachofa. Pero bueno, puse la foto ahí con los primeros platos. Las alcachofas y los cardos también son ricas en alcaloides amargos y en un tipo de fibra que es muy buena para el funcionamiento del hígado, de fibra y de nutrientes, el buen funcionamiento del hígado y de la vesícula. Entonces, son de las verduras que conviene comprar en esta fecha. Conviene tener siempre, porque rodeados de tóxicos estamos siempre, pero en tiempos de exceso tiene que haber. Además, he leído en alguna parte que es una comida, vamos, es uno de los platos tradicionales que se come en Aragón en Navidad, los cardos con salsa de almendra. Lo que veis abajo a la izquierda son paquetitos de hojas de remolacha rellenos de quinoa con un sofrito de puerro, cebolla y seta shiitake. También delicioso. Y también un segundo plato completo. Lo cual, aunque ya sea completo de por sí, no nos impide calentarlos a última hora en el horno con una lonchita de queso por encima, si no hay comensales veganos, y bueno, pues así está todavía más atractivo y más rico, aunque ya veis que el color y el dibujo, el aspecto de las hojas de remolacha es muy bonito, muy decorativo. Y abajo a la derecha tenéis dos fotos del mismo plato, que es como una especie de brazo de gitano, de un rollo, de un pastel de verdura enrollado, que lleva hojas de remolacha, calabacín y cebolla blanca y cebolla morada. Y la masa se puede hacer con huevo batido. Pero cuando la hacemos con huevo batido no tenemos más remedio que hornear primero las verduras y luego echarle el huevo batido. En este caso, vamos, en el que veis, la masa está hecha con harina de garbanzo, agua, aceite y un triturado de verduras, pues cebolla, las mismas verduras que han intervenido en, digamos, que están, que se ven y que forman el dibujo del pastel, pues los trozos de verdura que no dan para hacer lonchas bonitas, se meten en la batidora a la vez que la harina de garbanzo y el agua y el aceite. Yo suelo echar, vamos, yo esto le pongo garam masala y comino. Luego cada cual, ajo también lleva triturado. Cada cual que le ponga las especies que le guste y apetezca. Mi opción por el comino y el garam masala, que también lleva comino, se puede poner también cúrcuma si se quiere, es mejorar la digestión, porque, y bueno, eso se hornea, digamos que, bueno, si queréis, luego os explico un poco mejor cómo se hace. Otro segundo plato, que quien no quiere comer animales, con eso acaba bien satisfecho, y quien sí come animales, pues eso se lo come también porque le gusta como guarnición del pavo o de la merluza o de la carrillada o del pato a la naranja. Y ya paso a los postres. ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Sí, no, yo tengo una pregunta, Venga, di. Concepción. Espera. La proporción de harina con agua y aceite, más o menos. ¿Cómo? Las proporciones de harina y agua y aceite cuando hace la masa para... Este de harina de garbanzo. Sí, eso. Pues yo hacía, es que depende mucho del horno. Yo suelo poner
el doble de, o una vez, o sea, yo pongo por cada porción de harina de garbanzo, Sí, 1,5 o 2 de agua. ¿Por qué digo 1,5 o 2 de agua? Porque si le pongo mucha verdura cruda, como la verdura cruda ya contiene agua, sí. pues disminuyo la cantidad de agua. Pero si tu horno es de gas, tienes que poner mucha menos agua, porque O- la combustión del butano desprende mucho vapor de agua y entonces a la masa le va a costar mucho trabajo secarse. ok, Si el horno es eléctrico, pues entre 1,5 veces y 2 veces, y, y de aceite pongo casi el mismo volumen que de harina de garbanzo. Yo pongo ok. mucho aceite de oliva. Y Muy siempre bien, que voy a hornear algo, el único aceite que uso es el de oliva. muy bien, Excepto alguna vez en repostería que use de coco, el único aceite virgen extra muy bien. que soporta bien las temperaturas del horno es el de oliva. Hornear algo con aceite de girasol o de sésamo o de maíz virgen extra a mí me parece una lástima, un desperdicio y además es tóxico. O sea, genera compuestos tóxicos. Entonces, aceite, para hacer esta cosa, aceite de oliva, ¿no? Oliva, el mejor de oliva, para mí Ok, el de oliva, virgen extra ecológico. muy bien. Gracias. ¿Algo más? Ya, por mí ya. Vale. Concepción, Sí, yo te quería preguntar sobre la posibilidad de hacer una carne. Si hiciéramos la carne al horno, ¿qué carne es recomendable? ¿Cordero o no sé? yo voy a recomendar carnes que procedan de animales que hayan sido felices hasta su ejecución. Es decir, que no sean de ganadería intensiva o de campos de concentración. Según el lugar en el que tú estés, tendrás mejor acceso. Nosotros, ya sé que alguien nos ha regalado un pollo o un pavo o un pato criado por él. Y esa va a ser la opción de carne, porque es carne de confianza. Yo no tengo nada en contra de los corderos, ni de los pavos, ni de los pollos, ni incluso de un cerdo ibérico bueno. Lo mismo pasa con el pescado, que no sea de piscifactoría. Incluso las piscifactorías ecológicas, esto daría para otro debate. Pero, ¿qué es eso? Un salmón de piscifactoría ecológica. Un salmón que no ha salido nunca al mar y que no ha remontado un río, ¿eso es ecológico? Porque la mitad del pienso que le dan es ecológico. Casi prefiero el salmón salvaje, que ya sabemos que muy ecológico no va a ser porque ningún mar ya está libre de contaminación. Ya. Pero mi pregunta va más, no tenemos la suerte de que nos regalen ningún pollo o pavo ecológico criado por alguien y voy a la carnicería, ¿qué sería lo más interesante? ¿Comprar un cordero o un cerdo ibérico? Preguntar al carnicero en qué forma se han criado esos animales y a ¿O ver qué qué te forma? puede ofrecer él. De acuerdo. ¿Y luego qué forma sería la más interesante para cocinarlo? ¿Al horno? Bueno, si es de los que se han movido en libertad, más te vale darle unas cuantas horitas de olla a presión antes de meterlo en el horno, si no eso va a estar duro como un cuerno. Porque los animales que se mueven en libertad luego tienen músculos duros y hay que cocinarlos Ya, bastante tiempo. de acuerdo. Eh, Vale, pues muchas gracias. al horno puede estar bien, sí, pero vamos, también se puede hacer a la cazuela. Mm, Yo siempre digo que si se cocina está bien, que digamos como condimento lleve por lo menos ajo y cebolla y aceite de oliva, más todo lo que le queráis poner. Sí.
Sí, más lo de las proporciones que decía. Vale, pues muchas gracias. No he puesto las ostras, que se estilan mucho por aquí. No he puesto los mejillones, bueno, y muchísimas otras cosas que se pueden comer en Navidad. Pero todos son opciones válidas. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Bueno, pues ya los postres. Los postres, bueno, voy a volver, a ver si soy capaz de poner esto en pantalla completa. Ya estoy. Los postres. Postres navideños, ahora mismo están todas las tiendas y todos los supermercados inundados. Los navideños tradicionales de la tierra y los de otras tierras también. Si normalmente todas las, digamos, las costumbres alimentarias europeas tienen un exceso de azúcar en lo cotidiano, y ya solo con entrantes, casi con los entrantes podríamos hacer una comida discretita, pero además nos comemos el primer plato y el segundo plato. Ya es todo un exceso. Bueno, pues el postre viene a ser un exceso más, sobre todo de azúcar. En la Ortiga tenemos una oferta también que es más saludable que lo que podemos encontrar en un supermercado cualquiera, porque bueno, pues las almendras van a ser ecológicas, las harinas van a ser ecológicas y muchas veces integrales, porque el azúcar va a ser de caña, también ecológico. Sigue siendo un exceso de azúcar absoluto y hay que tomarlo con moderación, pero un día es un día y habrá días en que no seamos ni siquiera moderados en eso. Perdona que me está sonando un móvil, lo voy a poner en silencio, que me pone nervioso. Ya estoy aquí. Lo tenía que haber puesto en silencio antes. Los mazapanes y los turrones en sí tienen cantidad, aparte del exceso de azúcar del que hemos hablado y de miel, tienen huevo y tienen almendra, es decir, que por sí solo ya alimentan como una comida de verdad. Una pena que lleguen al final porque ya nos cabe poco. Son, digamos que son de lo más recomendable que se puede comer en Navidad. Luego están los polvorones, los alfajores, los turrones, además de los de almendra, de 1000 cosas, los mantecaos de 1000 sabores, los dátiles bañados en chocolate, los higos bañados en chocolate, las bolitas de coco. Bueno, ¿qué decir de todo esto? Sobredosis de azúcar. Aún así, yo recomiendo excepto en caso de personas diabéticas, o sea, para personas sanas, entre comerse un dulce que contiene aspartamo y sacarina y comerse un postre que contiene azúcar, yo recomiendo el azúcar, porque desconfío mucho más de la sacarina y del aspartamo. Si lo que tiene es sorbitol u otros polialcoholes, eso tiene, en muchas personas tiene efectos laxantes, vamos, que provoca diarrea, y a veces da hasta náusea, y no hace falta ni siquiera abusar mucho para que ocurra. Y ataca, bueno, como son polialcoholes, también atacan al hígado, porque esto viene a sumarse a la ingesta de alcohol, que es esto, los menores de edad, pues casi todo el mundo disfruta de ella en estas fechas. Luego tenemos una serie de postres caseros que también son opciones.
y que pueden ser más recomendables, como los pestiños que han hecho nuestras madres y abuelas de toda la vida, los mazapanes. Ahí veis un enlace que si queréis luego os lo pego en el chat. Es un enlace de una propuesta de mazapán casero que en vez de azúcar lleva dátiles, incluso en vez de huevo, porque la receta tradicional del mazapán lleva algo de clara de huevo, por eso digo que es un alimento tan completo, pues en vez de huevo lleva semillas de lino. Y bueno, pues si tenéis ganas y tiempo para preparar y motivación para dedicar tiempo y energía a preparar esto. Y bueno, recetas de pestiño hay muchas. Se pueden hacer tradicionalmente, se han hecho con harina de trigo, pero yo ya me he encontrado varias recetas pues con harina de arroz, harina de sarraceno, mezclas de harina de arroz, sarraceno y garbanzo, es decir, hay muchas opciones para quienes no toleren el gluten. Y luego lo que lleva para endulzar es un baño de miel, de agua con miel, que es más recomendable que el azúcar. Y abajo a la derecha, como curiosidad, he puesto otro postre casero que es un postre típico aragonés de Navidades, se llama sopada. Y lleva almendras o avellana, lleva pan asentado, lleva huevo, aceite, azúcar, por supuesto, y una cosa que me ha llamado la atención es que también lleva cebolla. Yo en la primera, a mí la cebolla me parece un alimento muy dulce y lo uso mucho cuando tengo que convencer a comensales difíciles de que coman alguna verdura. Es decir, cuando a mi hija, por ejemplo, no le gustaban los guisantes, pues yo le hacía un gran sofrito de cebolla, lo trituraba y hacía una salsa para los guisantes, le hacía una salsa de cebolla y un poquito de nuez moscada y eso estaba delicioso. Es decir, que yo he usado mucho la cebolla siempre ensalado para hacer que colaran alimentos poco populares. Cuando uno trata de cambiar los hábitos alimentarios o bien de niños o bien de adultos que durante su infancia y su adolescencia no aprendieron a comer correctamente y tienen que ampliar su abanico, su paladar, su abanico de sabores, pues he usado mucho la cebolla para que colaran otros sabores y otras texturas de alimentos. Pero nunca había visto que se usara como ingrediente de un postre dulce. Y bueno, pues lo encontré y me llamó la atención y aquí os lo he puesto. ¿Qué decir del alcohol? Pues que vamos a beber estas navidades, unos más, otros menos, pero una copita casi todo el mundo beberá, excepto los menores, si estamos atentos. Y que esto también es trabajo extra para el hígado. Entonces, al final, lo que he hecho por recomendación de Marco, me dice, bueno, vamos a darnos por resacoso y empachado porque va a ser bastante inevitable que bebamos y comamos más de lo que somos capaces de digerir y más de lo que debemos. Entonces, aquí van una serie de propuestas para hacer pequeñas detoxificaciones entre fiestas. La primera recomendación sería beber, hidratarse. Para limpiar siempre hace falta agua. Tanto si friego la cocina como si lavo ropa en la lavadora, necesito agua. Y para limpiar mi organismo también necesito agua. Y para las personas que en invierno les cuesta beber agua fría, pues agua fría, me refiero a agua a temperatura ambiente que no hace calor y está más bien fresca. Pues infusiones y caldo. Estas son propuestas, por ejemplo, para que si yo el 24 cené demasiado o el 31 cené
demasiado o demasiado pesado, y el 26, el 25 o el 1 me levanto con la boca seca y pastosa y como chivo de 2 madres, empachadísima y resacosa, en vez de hacer mi desayuno, yo creo que esto de alguna forma todo el mundo lo hace, pero bueno, lo voy a decir por si a alguien no se le hubiera ocurrido. En vez de hacer mi desayuno habitual, de primero mi fruta, deja pasar 20 minutitos y luego las tostadas con aceite y tal, o los mantecados, los polvorones, o los mazapanes, o lo que haya quedado del día antes y se me antoja, pues puede ser que no se me antoje y me limite a una infusión o 2 o 3 porque tengo la boca muy seca y tengo sed y me entra bien y me asienta el estómago. Entonces, y componentes estrellas de las infusiones. Yo en invierno siempre pongo jengibre, porque también ayuda a la detox. El tomillo muy bueno también para el estómago y tal. Y luego, pues lo que a cada cual le vaya buscando. El hinojo, el anís ayudan con los gases, la cúrcuma es antiinflamatoria, la canela ayuda también con el peristaltismo intestinal y ayuda a entrar en calor. Bueno, hay muchas más que diría yo. La menta, a quien le guste, la hierbabuena, que además, y la albahaca, que ayudan al drenaje biliar. Infusiones. Y luego, en vez de seguir, o sea, igual con la infusión y con la fruta, pues ya estoy contenta. ¿Qué fruta recomendaríamos? Bueno, el pomelo, por ese saborcito amargo que tiene, un poquito, aunque sea medio pomelo. O el zumo. Otra cosa que podemos hacer es estar toda la mañana bebiendo agua con el zumo de un pomelo. En vez del zumo de pomelo así puro, agua con zumo de pomelo, que va a activar también la detoxificación. He puesto en un lugar central la papaya y los kiwis porque las semillas contienen enzimas proteolíticas y si todavía en mi sistema digestivo a nivel intestinal pueden quedar residuos de proteínas sin digerir, pues semillas de papaya o de kiwi me van a ayudar y además van a desinflamar todo el sistema. La granada es muy detox porque es muy antioxidante. Y la pera, igual que el kiwi, pues tienen un efecto laxante. Son ricas, todas las frutas son ricas en fibra que van a ayudar a hacer la limpieza. La fibra va a ser un poco como la escoba que junto con el agua va a ir limpiando el sistema digestivo. Además, recordar que la pera es diurética, con lo cual nos ayuda a eliminar líquidos y es mucolítica, que a veces con los excesos de comida se nos atasca la nariz. El mango muy rico en fibra y además está delicioso y es aperitivo, por eso el limón, otro de los es decir, de todos los cítricos, los reyes de la detox serían el pomelo y el limón, y las menos recomendables las naranjas. La fruta en general yo recomiendo comerla en vez de beberla. He dicho eso del zumo con un poquito de pomelo para quien no le entre nada de comida, pero si se come la fruta mucho mejor que si se bebe solo el jugo, porque perdemos el efecto escoba de la fibra limpiando cuando nos limitamos a tomar un zumo. Y porque además si hacemos un puré de fruta en el que está la fibra muy triturada y lo bebemos como si no fuera fruta, sino como si fuera un zumo, pues nos puede sentar mal porque la digestión empieza en la boca y los alimentos hay que masticarlos y ensalivarlos. Entonces, cuando nos comemos la fruta directamente y la masticamos, la digestión es mejor. Y recordar que si bien así a cucharada no está rica la semilla de papaya, sí que la podemos usar en salsas y aderezos incluso la noche antes
o en la comida siguiente para acompañar a las proteínas animales, porque va a ayudar a la digestión. Otra de los recursos estrella de la detox son los caldos. Caldos de verdura en el que puede haber también cúrcuma, puede haber jengibre, puede haber tomillo, debe haber apio, debe haber hinojo porque son diuréticos y ayudan a la... Son diuréticos y ayudan a... Son, ¿cómo se llama? Bueno, ayudan con el empacho y ayudan con los gases. Los puerros, la cebolla y los ajos también ayudan mucho a la detox. Entonces, caldos de verdura en los que no debe faltar el aceite de oliva. Y si tengo mucho frío, le puedo echar un poquito de aceite de coco que me va a ayudar a entrar en calor. Pero a veces solo con que tenga algo picante, como es jengibre, tomillo y pimienta y el aceite de oliva, ya voy entrando en calor. Otro de los alimentos estrella y que son absolutamente imprescindibles son la chía, el lino y el sésamo en caso de empacho y resaca. ¿Por qué? Pues el lino y la chía forman mucílagos. Los podemos hidratar para tomarlos, pero también los podemos tomar en seco y que se hidraten con el agua y los caldos que bebemos. Pero cuando se hidratan dentro de nuestro tubo digestivo, van a absorber, van a formar como una gelatina, esos mucílagos, que van a absorber tóxicos y van a facilitar su eliminación por vía fecal. Y también he puesto el sésamo porque todos estos excesos de azúcar, de bebida y de proteínas animales van a provocar una acidificación del organismo, de todo el líquido intersticial. Y esa acidificación provoca una pérdida de minerales importantes, sobre todo de magnesio y de calcio. De potasio también, pero el potasio es muy fácil de reponer porque el potasio está en toda la fruta y en toda la verdura. Entonces el potasio se repone con facilidad, pero el magnesio es más difícil de reponer. Y tanto el sésamo como las pipas de girasol, pipas de calabaza y las almendras, avellanas y nueces nos van a ayudar a reponer esos minerales que estamos perdiendo con los excesos. Las verduras reinas de la detox, como habíamos hablado antes, el apio y el hinojo, que os he hablado que ayudan a las digestiones, a la eliminación de gases, son muy carminativos, y las endivias, las escarolas y las chicorias, por cuanto ayudan a la detox. El aguacate, muy agradecido siempre, rico en antioxidantes, en grasas buenas, y que ayuda a que las ensaladas y las comidas estén más ricas. Más alimentos estrellas de la detox. Como siempre, puerro, cebolla, chalota, cebolla morada, cebolla amarilla, cebolla blanca, los ajos, por los compuestos azufrados que ayudan a la detoxificación. Las setas shiitake en especial porque son buenas para el sistema inmune, pero todos los hongos en general forman una especie de gelatina que ayuda al peristaltismo intestinal. Y cuando ha habido un exceso y hay un exceso de putrefacciones a nivel intestinal, mientras antes vayan para afuera, menos tiempo tienen de hacer daño. Las tagarninas, los cardos y las alcachofas, bueno, porque son ricas en compuestos amargos que también facilitan al hígado su tarea de detox. Más que facilitarle, es que aportan nutrientes y compuestos imprescindibles para que el hígado, el complejo enzimático encargado de la detox, pueda hacer bien su trabajo.
conforme vamos recuperando una mayor capacidad digestiva, es decir, lo ideal es que, bueno, pues hacemos el día 1 y el día 25, vamos a hacer un desayuno ligerito, si podemos, pero ya tenemos un compromiso de comida familiar en que va a volver a haber de todo y todo muy rico y comeremos en exceso. Pero bueno, luego está el día 26, 27, 28. Bueno, entre fiesta y fiesta puede que ya hayamos hecho 2 o 3 días de caldos, verduritas, ensaladitas y vayamos teniendo mayor capacidad digestiva. Metemos frutos secos, metemos cereales y pseudo cereales, que ya he hablado de ellos antes, y vamos metiendo las crucíferas, que son también muy buenas para la detox, pero son más indigestas, es decir, generan más gases. Por eso las pongo un poco después, porque igual después de una comida bien empachosa, pues comerse unas brócolis, unas coliflores, resulta excesivo, ¿no? Eso según la capacidad que tenga cada uno. Pero puede que eso 2 o 3 días después ya sea conveniente. Algunos de estos alimentos se pueden comer crudo, como son los rábanos o la rúcula o la cale o algunos nabos, la lombarda también y bueno, la coliflor, por ejemplo. Alguna gente come las brócolis o bien cruda o bien con un golpecito muy suave de vapor. Los estómagos sensibles y la gente con poca capacidad digestiva, les recomiendo que por lo menos la hiervan, aunque sea al vapor, bien, que esté blandito y que no genere demasiado desastre. Y luego, pues, recordar que no se tira nada. Las hojitas de rábano en sopa están muy ricas. Recuerdan mucho a la rúcula. Como último ingrediente, que son buenos para la detox, pero que es necesaria una capacidad digestiva ya razonable, son las legumbres. Siempre muy buena como alternativa a las proteínas animales, muy completa, pero que claro, justo después de un empacho, un potaje, igual no es lo que todo el mundo es capaz de tolerar. Pero también es algo que podría entrar en los hábitos de esos días siguientes a los excesos, para devolver al cuerpo, porque además tanto las legumbres, tanto lo que no es un exceso, porque el exceso de lo que sea, hasta de legumbre o de verdura, termina siendo también acidificante. Es decir, las verduras, las frutas, en general tienen un poder alcalinizante y las legumbres también, siempre y cuando el consumo sea moderado. En exceso no son todavía más alcalinizantes, sino que ya se vuelven también acidificantes. Los excesos siempre acidifican el pH y van a acarrear problemas mayores o menores de salud, según la sensibilidad de cada cual. Y dicho esto, pues que nadie se sienta culpable por comer más o peor de lo que debe, y ni por beber más, que disfrutéis de la buena compañía y de la fiesta y de los ricos alimentos, y si os apetece, salvo que tengáis otra propuesta para enero podemos dedicar la charla a una detox más profunda. Yo con esto ya terminaría si no tenéis preguntas, así que muchas gracias por escuchar. Cierro ya esto